Sí, buenos días. Entonces empezar, permítame. Buenos días, profe. Bien, buenos días. Entonces empezar, permítame. Bueno, vamos a iniciar. Em, Bienvenidos al día de hoy. Vamos, ahí sí que empezando una nueva semana. Y, mm, Les recuerdo, ¿verdad? Que ya los exámenes están próximos. Ya esta misma semana empieza el día viernes. Así que estudien, por favor, ¿verdad? Y, y les recuerdo el tema de revisar su solvencia antes de que inicien porque ya saben, a veces hay problemas con la plataforma y todo lo demás. Entonces, les sugiero eso, ¿verdad? Y, en cuanto a lo que son mis cursos, se recuerdan que tenemos pendiente lo que es la actividad 2 tanto em, en metodología como de tecnología, software.
Y sí, bueno, como le decía, ¿verdad? Tenemos pendientes esas actividades y porque todavía estoy haciendo los exámenes y en base a los exámenes voy a hacer esas actividades. Em, Creo que conmigo ustedes tienen el primer examen. Profe, Ujú. entonces los exámenes podrían empezar este viernes. Así es. Conmigo creo que sería el lunes. Conmigo sería el día lunes. Sí, sí, el viernes empieza. Este, no sé si usted cambió de número o algo, pregunto. Porque, Pero viera que reinicié mi WhatsApp, entonces se me eliminaron todos los grupos donde estaba. Entonces por ya. eso no me metí ahí en el de electricidad. Entonces, eso es lo que se puede mandar su número, ¿verdad? Porque por medio de WhatsApp es que yo mando la información y, permítame. Yo creo que usted me hizo anfitrión también, ¿verdad? No, no. No, usted me dice que me puede ayudar agregando a Esteban, por favor. Sí, si me puede hacer Va, el favor. ¿Me está bien, puede ayudar? profe. Bye. Sí, así es. No, no les compartí el horario. Que no, ¿verdad? Bien, sí. Les voy a reenviar otra vez entonces. Sí, entonces como les decía, este viernes ya empezamos lo que son el tema de los exámenes y ya la siguiente semana pues no habría clases. No sé si va a haber o si no, o si sí, el día viernes de la siguiente semana. ¿Por qué? Porque los exámenes terminan el día jueves. Igual yo les voy a estar notificando, ¿verdad? Pero conmigo, igual ahí sí que aunque hubiera clases ese día, no, no tendrían clases ustedes. Tenemos clases lunes y miércoles. Entonces, ¿qué necesito que estudien para el examen de tecnología? Les voy a decir una vez lo que es la ley de Ohm, circuitos en serie y en paralelo. ¿Te recuerdan que la semana pasada estuvimos resolviendo lo que son circuitos mixtos? Hoy seguimos con eso, con circuitos mixtos. Em, entonces, sí, eso les quería comentar. Y para metrología, pues para metrología vamos a estar realizando el examen en base a las presentaciones, ¿verdad? La semana pasada se recuerdan que no hubo presentación y el día de hoy vamos a continuar. El día de hoy vamos a continuar conociendo lo que es la pinza para medir amperios, ¿sí? Entonces, solo tenía una pregunta. ¿Ya todos tienen el multitest?
Pero a mí me falta comprarlo. Todavía no, profe. Ya no. Selven, Yo sí, profe. ¿cómo es el de usted? ¿Es así como esto o es diferente? Es igual, tiene un gancho. Pero, o sea, me refiero, digamos, al diseño, pues es así. Yo le enseño, profe. Sí, entonces sí lo podría enseñar. Es que lo que pasa que em, para, para que usted conozca, digamos, ¿verdad? Porque, como le digo, hay algunos que tienen para medir también lo que es temperatura. En mi caso no lo tienen. Y también hay unos que tienen eso, ¿vean? La bocina. Entonces, para que usted vaya conociendo también lo que es el de usted, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a estar conociendo lo que es estas dos, ahí sí que estas dos funciones, mira, la función para medir amperios, ¿sí? Esas dos. ¿Que por qué está dividido la función de amperios en dos? En mi caso, porque mi multitester mide de 0 a 200 amperios y de 200 a 600 amperios. Pero si nos damos cuenta, pues en las casas difícilmente pasamos a muchos amperios, ¿verdad? Eso que no lo hemos calculado porque nos falta lo que es la ley de la potencia. Eso ya lo han escuchado ustedes por el tema de los watts, ¿verdad? Cuando dicen una lámpara de cierta cantidad de watts, yo, por ejemplo, aquí no tengo ah, sí, tal vez como el circulito para ver cómo es. A ver, tiene lo que es voltaje. De hecho, creo que es casi igual creo que es casi igual al mío. No tiene si usted presiona en la tecla que dice Alt, ¿suena una bocina? No, profe. Pero está encendido. Ah, no, espérame. Le hace falta baterías. Espérame, profe. Ah, vaya, vaya. Le falta batería si ni cuenta se había dado. Sí, es que como yo les digo, esta bocina ahí sí que lo salva a uno de muchas cosas, ¿sí? Entonces, esa bocina es muy importante. No es indispensable, ¿verdad? Obviamente no es indispensable, pero sí tiene sus beneficios. Entonces, eso vamos a esperar. Tiene sueño, profe. Ujú. No, es que estar sentado cansa. Por eso prefiero más largas que cansa estar sentado. La verdad que sí. Ya de mañana vamos a tener lo que es taller, si recuerdan, ¿verdad? Mañana taller, profe. Y la última, mm, El último. y el último sería, así es. Entonces,
Así, en la actividad de tecnología van a tener un circuito así como este, mira, para resolver. Ajá. Entonces, ahí se recuerdan que deben hacer esa actividad, por favor. Deben hacer esa actividad. Porque ¿Cuál, profe? de tecnología y de metrología que van a ser habilitadas el día de hoy. ¿Sí? Ah, ya. Y hoy, como les digo, hoy vamos a estar conociendo lo que es ese gancho, mira, gancho. Ah, Solo vamos a esperar a que regrese Selvi. Dice, Esteban, ahorita acabo de compartir nuevamente el horario para que lo tengan en. Ahí está el horario. El horario de ustedes es el que está hasta arriba. Gracias, profe. Vale. Entonces, si se dan cuenta, el día lunes, sí, justamente el día lunes es cuando tienen los exámenes conmigo. Lunes, tanto de tecnología y metodología. tan rápido se está pasando el tiempo, ¿va, profe? Sí, ya como que si nada, ya van a, van a tener su título, creo yo. Sí, sí, la verdad, Estos exámenes ya son del tercer bimestre, va. No, segundo. segundo, sí, finales del segundo. Finales del Ah, segundo. Sí, muy rápido. sí, la verdad, sí, vamos rápido. Pero ¿qué se puede hacer? Nada. Sí, la verdad, sí, la verdad, sí. Y, y a ver qué nos dicen porque no sé si se enteraron, pero han habido casos, ahí sí que a lo loco, van a decir, para no irme. Sí. Entonces, Selvi, no sé si encontrado baterías. Fue a la tienda, profe. Sí, sí. Profe, Sí, Selvi. se lo muestra en la tarde mejor. Ah, vaya, 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 no hay problema. O si no, mañana. No, no se preocupe. Sí, Ni- profe, por favor. Gracias. Va, va, no se preocupe. Va. No, yo para que nos fueran conociendo. Yo de hecho creo que es igual que esto, mira. No me doy cuenta, creo que es igual a ese que tengo aquí de ejemplo. Creo que es casi igual. Bueno, entonces como les digo, hoy vamos a estar conociendo la pinza amperimétrica. Esta pinza, ya yo le dije, en el tema de la electricidad, es muy utilizado porque me permite medir lo que es los amperios. Los amperios ya sabemos que es la corriente. ¿Qué es la corriente? El flujo de electrones, ¿verdad? Entonces, sabiendo eso, el, en el caso de lo que utilizan en la electrónica, utilizan ese tipo, miren, ese tipo de, de medidor, el cual no posee lo que es esa pinza. Pero lo que pasa en electrónica es que
para medirle la corriente, muchas veces deben cortar el circuito. Pero ustedes ya se recordarán que yo les dije que a partir del calibre 10 ya los empalmes ya no funcionan. Entonces, ¿se imaginan que ustedes deban medir la corriente de un calibre 8, un calibre 6, que ya son gruesos, ¿verdad? Sin mentirle, ya son como del grosor de un marcador? Entonces, ya si ustedes lo cortan para medir la corriente, crean que, digamos, después va a ser un trabajo bastante intenso, ¿verdad? Por el tema del empalme y todo lo demás. Es por ello que nosotros utilizamos lo que es la pinza, ¿va? Entonces voy a empezar, miren, pues. La pinza amperimétrica se trata de un medidor muy útil que posibilita la medición de intensidades de corriente de conductores con carga sin tener que desconectar el circuito. Para realizar una medición con multímetro tradicional es necesario seccionar los cables del circuito para para las, on- para las ondas del multímetro entren en contacto entre los conductores. Como se muestra en la imagen, vean. Aquí lo que se hizo es que se cortó el cable para medirlo. Aquí se cortó el cable. Entonces, pero existe una opción en la que no es necesario seccionar, perdón, el circuito. Se trata de la pinza amperimétrica. La sonda rodea el circuito sin tocarlo mediante la pinza en forma de arco, como se observa en la imagen. Miren, aquí tengo lo que es mi fuente, aquí tengo lo que es mi carga. Ya sabemos que la carga pues es una lámpara, puede ser un microondas, lo que sea, ¿verdad? Y si se dan cuenta aquí, no hemos cortado el cable, no hemos cortado el cable y, y estamos midiendo lo que es la corriente. La principal ventaja de la pinza amperimétrica es la posibilidad de medir intensidades altas con el circuito en funcionamiento sin riesgo. Por lo tanto, la diferencia entre pinza perimétrica y multímetro es que las ondas del multímetro necesitan estar en contacto directo con el conductor, mientras que las ondas de la pinza perimétrica no necesitan ese contacto, ya que miden el campo magnético que genera el paso de la corriente por el conductor. Y, y es así, el, el, bueno, ¿cómo les voy a explicar? Los cables, al tener corriente, esa corriente genera un campo magnético, lo cual detecta el, la pinza, ¿sí? Entonces, el funcionamiento de la pinza perimétrica es, no sé, funcionamiento en corriente continua es diferente al de la corriente alterna. Generalmente, en alterna, el funcionamiento es similar a un transformador de intensidad, teniendo como flujo magnético que genera la corriente al pasar por el conductor. A veces ustedes han escuchado, se corta. Bueno, entonces, como les digo, em, la pinza lo que mide es el campo magnético que genera el flujo de de los electrones a pasar por el conductor. Eso es lo que detecta, ¿vean? Si pasa por aquí lo que es un cable, también está pasando lo que es un campo magnético, que lo va a transformar la pinza en amperios. El tema de, digamos, de los campos magnéticos los vamos a estar conociendo en quinto,
cuando estemos viendo lo que son las bobinas y lo demás, eso ya es un poquito aparte, ¿verdad? El primario de dicho transformador es la corriente que circula por el cable de un conductor mediante la inducción electromagnética. Se obtiene una intensidad proporcional a la del primario del transformador de una bobina en secundario conectada al sistema de medición, obteniendo así la intensidad de corriente alterna que pasa por la pinza amperimétrica. Se muestra de la forma más detallada en la imagen. Vean, aquí yo tengo lo que es mi conductor y este aro representa lo que es la pinza. Entonces, si se dan cuenta, al tener el conductor en medio de la pinza, generamos un campo magnético que la pinza lo convierte, perdón, en amperios. Ese es el funcionamiento de la pinza. El funcionamiento de la pinza perimétrica en corriente continua se basa en el efecto Hall. Ese no tiene. Cuando una corriente pasa por una célula semiconductora, el efecto Hall, y al mismo tiempo se suministrará un campo magnético de inducción perpendicular al sentido de la corriente. Se obtiene en las caras laterales de una célula de tensión proporcional al valor de inducción. Bueno, ¿cómo usar la corriente amperimétrica? La pinza amperimétrica se puede usar para medir corrientes de tensión, intensidad, resistencia y conductores. A continuación se muestran los tipos que se pueden utilizar junto a la explicación de cómo realizar cada medida. Corriente. Para medir corriente es la función más básica de la pinza amperimétrica y a la vez la más usada. Las últimas generaciones ya pueden medir corriente continua y alterna. ¿Cómo realizar la medición? Seleccionar la corriente alterna, abrir la pinza, por eso deben darse cuenta, ¿verdad?, de que esté en su posición, dándole giro a la perilla. Abrir las pinzas, cerrar el conductor, observar la lectura que muestra la pantalla. Existe la posibilidad de oprimir la tecla Hold para retener la lectura de pantalla. ¿Qué es esto? Lo que yo le decía hace el video. Hold es para congelar. Entonces, realizando mediciones de tensiones en circuitos secundarios se puede obtener de forma sencilla la cantidad de carga que consume el circuito con respecto al sistema de distribución. ¿Qué más puedo medir? También puedo medir lo que es la tensión. Las pinzas perimétricas actuales pueden medir la tensión tanto en corriente continua como en alterna. La tensión en corriente alterna es producida habitualmente por un generador y se reparte mediante un sistema de distribución eléctrica. Una medida frecuente es la de tensión de una batería. Para este tipo de mediciones es necesario utilizar la pinza perimétrica en modo de corriente continua. ¿Cómo realizar la medición? 1. Se selecciona voltaje para corriente alterna o corriente continua. También, si Selvin se dará cuenta, existe lo que es una V con corriente alterna y una V con corriente directa. Se utiliza diferente, ¿verdad? Se inserta la clavija con el conductor de las ondas color negro y la entrada, la clavija voltaje con color rojo. ¿Qué son estas? Vean. Poner las puntas en las terminales y observar la lectura de pantalla. También se puede congelar. ¿Qué más puedo medir? Las resistencias. Es posible la medición de resistencia en ohmios
Las mediciones de resistencia se tienen que efectuar con el circuito sin carga. Muy importante, muy importante. Al medir resistencia, no debe haber carga, ¿sí? Para no dañar la pinza perimétrica. Si bien existen pinzas perimétricas que disponen de protección especial en el mundo de medición de resistencia de contacto accidentalmente con corriente, ¿vean? Entonces, ¿cómo se realiza la medición? Quitar la carga del circuito a medir, seleccionar resistencia, que es este, vean. Insertar las clavillas, situar las puntas de las ondas de las componentes en las terminales a medir, observar la lectura de pantalla. Medir continuidad, que es lo mismo a medir resistencia. Vean, la pinza perimétrica dispone de una señal acústica que permite determinar si hay continuidad en un circuito, como realizar la medición. ¿Cómo se hace? Seleccionar el indicador acústico. Yo lo tengo en el mismo botón, por decirlo así, que para medir amperios. Se insertan las clavillas, o sea, las bananas, ¿verdad? Y se colocan las terminales. De 40 a 20, de 20 a 40 ohmios normalmente se va a escuchar un sonido. Este sonido, vean. O puede que no, pero se va a leer. Ahí sí que se va a tener una lectura. Entonces, con ello, nosotros podemos también medir lo que es continuidad, resistencia y así. Se dieron cuenta que es gracias a este aparato que nosotros estamos realizando bastantes mediciones. No sé si tienen alguna duda. Lo que a mí me importa del día de hoy es que sepan que lo que mide es el campo magnético del cable. Eso es lo que me interesa que aprendan el día de hoy. Que la pinza mide el campo magnético que pasa por el conductor. Eso es lo que a mí me interesa que ustedes aprendan el día de hoy. No sé si hay alguna duda, jóvenes. No, profe. No, no. A ver, Esteban, Eric, No, profe. no. Vale. No, Entonces, profe, ahí estamos. bueno, entonces eso sería todo por lo que es en metrología hasta el día de hoy entre el examen, ¿sí? Así que estudien, por favor. Recuerden de que cómo es que usted va utilizando, ¿verdad? Poco a poco lo vamos aprendiendo a utilizar y les recuerdo nuevamente de hacer las actividades que van a ser habilitadas el día de hoy. Entonces, eso sería todo. Los espero en el siguiente periodo, no en el siguiente, sino en unas horas para tecnología. Vamos a estar haciendo algunos otros cálculos. Buen provecho si van a ir a desayunar y nos miramos más tarde. Gracias, Bien, profe. profe, gracias. Igual. Nos vemos, gracias igual.